al, a nuestro canal de YouTube. Bueno, pues bienvenidas todas. Pues no sé si me conocen, pero yo soy María Andrea Starac, soy la actual chair del comité ejecutivo del capítulo Guatemala de la OWCD. Y pues siempre es un gusto pues tener estas sesiones de científica a científica, que pues el equipo 6 del capítulo es quien está liderando y dentro del capítulo 6 pues tenemos dos coordinadoras que son excelentes, una es Patti Landaverde y otra es Alba. Pues hoy le hemos dado el espacio a Patti para que nos cuente un poco sobre su trayectoria. A mí me gustaría presentarla brevemente, así que aquí tengo su biografía. Patti es bióloga, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en ciencias biológicas y sistemáticas por la Universidad Nacional Autónomo de México y también tiene un doctorado en ciencias naturales por la Universidad Martín Lutero de Halle, bueno, no sé si lo pronuncio bien, en Alemania, donde también realizó un postdoctorado. Cuenta con una sólida formación en genética de poblaciones, evolución y ecología, así como amplia experiencia en trabajo de campo, experimentación y muestreo tanto en Mesoamérica como en Europa. Ha gestionado y ha conseguido el financiamiento para proyectos de investigación en ecología y es autora de más de 30 publicaciones en revistas científicas internacionales de alto impacto. Muchísimas gracias, Patti, por aceptar la invitación y pues ya te dejamos tanto el micrófono como la pantalla para que puedas compartir tu presentación y bienvenidas a todas. Muchas gracias, María Andrea. Ahorita voy a empezar a compartir la presentación. Me dicen si la ven. Sí, Patti, ya la vemos. Ya la. Bueno, y ahora voy a ponerlo en modo presentación. Bueno, pues, pues ya María Andrea me presentó, entonces yo prosigo con la presentación. Traté de organizar, espero que no vaya a ser muy teórica la presentación, pero traté de organizarla de acuerdo a la ecología según organización. Entonces hay como seis diferentes partes en donde se ve desde individuo, que son estudios como taxonomía a nivel de los individuos, población, que es lo que más se hace generalmente, incluso en Guatemala, donde se ve ecología de poblaciones, genética de poblaciones a nivel de comunidad, donde se ve pues la estructura de la comunidad y principalmente redes de interacciones a nivel de ecosistema, donde hay pues servicios ecosistémicos, ciclos de nutrientes, a nivel de paisaje, pues donde ya se analiza el efecto que el paisaje que hay alrededor y el tipo de uso de suelo puede tener en la ecología y a nivel biosfera, que es a nivel global. Entonces, quiero empezar pues contando cómo empecé mi carrera en biología en la ciencia en general y pues ahí pueden ver a una joven y delgada, bonita Patricia que estaba en trabajo de campo y yo como todos, toda la gente en general y los biólogos en general, pues yo estaba enamorada de los mamíferos. Y es que con esos ojos grandes y sus pelitos son tan carismáticos que a mí me encantaban y yo quería trabajar con mamíferos. De hecho, en esta gira me gustó mucho porque a mí me gustan los caballos y vi ese caballo, me pareció lindo, pero el caballo como que también yo le gusté y me empezó a seguir y a seguir. Entonces aproveché para tomarme una foto con el caballo y es una foto preciosa, pero la vida se interpone y a mí me sucedió igual que a Guillermo del Toro, que me crucé con los insectos y me fascinaron. Entonces me encanta una frase que él dice, que es que los insectos son lo más cercano a las bestias míticas del mundo, perfectos, despiadados y terriblemente hermosos. Y se puede ver en sus obras donde él ha usado diferentes insectos y sus formas para crear sus monstruos o algún carácter en particular y a mí me encantan. Es que realmente los tipos de adaptaciones, los colores y las formas son increíbles. Entonces, pues adiós mamíferos y quedé fascinada con los insectos. Debo decir que también al principio de mi carrera yo me cambié. Yo era admiradora de Darwin y yo quería trabajar genética, pero también vi todo lo que había en ecología y dije, qué chilero, me encantaría que todo eso se mezclara, estudiar como genética y algo del paisaje y ver cómo lo afecta. Entonces era mi sueño. En ese momento, en Guatemala, el único lugar donde se trabajaba genética era el Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología de NAP, que trabaja con la enfermedad de Chagas. Ahí pueden ver un poquito lo que es la enfermedad de Chagas, el tipo de casa donde normalmente, bueno, la gente vive y donde normalmente se encuentran estas chinches.
Y debo recalcar que es conocida como la enfermedad de los pobres y por lo mismo también es una enfermedad que ha sido normalmente ignorada. Y este es el vector, esta chinche que está acá. Entonces, en un inicio a mí me pasó igual, como a Guillermo del Toro. Le tenía miedo a la chinche. Yo pensaba todo el tiempo que me iba a infectar de la enfermedad, pero a la vez empecé a ver sus colores, su forma, y era súper interesante. Muchas cosas relacionadas con ella eran súper interesantes. Entonces, en mi EDC, pues yo empecé a tratar de determinar si cada vez que se fumigaba, las chinches que volvían a aparecer eran resultado de algo residual, si eran chinches que se quedaban ahí y la fumigación no era buena o migraban desde fuera. Entonces, para ello, se demolió una casa de adobe como esta en una aldea y todas las chinches dentro de la casa se recogieron y se les corrió genética para ver sus frecuencias génicas. Y se realizó las frecuencias génicas de las chinches alrededor para determinar cuántas familias habían dentro de esa casa. Este, pues como era mi trabajo de DC, pues fue publicado por el doctor Sergio Melgar y lo interesante fue ver que ustedes ven acá, la mayoría de los individuos dentro de la casa o las familias tenían un individuo, el promedio era como de 2,7. Esto sugería que en realidad no eran familias que se quedaran dentro de la casa y que la fumigación fuera mala, sino que venían de afuera. Entonces, indicando que el tipo de control para la enfermedad de Chagas, o sea, controlando el vector, no tenía que ser gastando tanto químico contaminando el ambiente, sino que tiene que ser algo más ecológico. Yo seguí trabajando con la enfermedad de Chagas, ya gustándome más las chinches y quería saber cómo esa diversidad genética, o sea, buscando mi sueño de mezclar genética con paisaje, cómo esa diversidad genética de alguna manera se relaciona con el paisaje, con variables geológicas en Guatemala. Y entonces, pues esta fue mi tesis de licenciatura y pude encontrar pues que sí, hay una relación con las variables geológicas, hay un norte y un sur, que ustedes, bueno, la mayoría que ha estudiado biología saben que hay una falla tectónica que divide Guatemala, bueno, sí Guatemala, pero Centroamérica en una parte norte y en la sur, y cabal había una relación, lo cual es probablemente relacionado también con los tipos de ecosistemas que hay. Y también una relación con el tipo, con el ecotipo, si era doméstico, predoméstico y selvático, sugiriendo de nuevo que tiene que haber un control un poco más ecológico. Por supuesto que mis estudios fueron una mínima parte de todo el trabajo que se hizo en ese laboratorio para poder llegar a una conclusión de que se necesitaba un enfoque integral de EcoHealth, en donde pues la doctora Carlota Monroy se dedicó en un proyecto completo a estudiar cómo mejorar las viviendas con estrategias, con métodos locales para que la gente lo pudiera hacer sin necesidad de gastar dinero. También llevó médicos, se educó a las poblaciones y también se trabajó en mejorar alrededor de las casas. Y bueno, todo este trabajo yo no podría resumirlo de ninguna manera. Es increíble lo que la doctora Carlota Monroy ha hecho y es un trabajo súper inspirador, pero estoy muy orgullosa de ver que Die Deutsche Welle, que es una cadena de televisión alemana, hizo, por medio de su programa de Fuerza Latina, hizo un programa específico sobre el trabajo que la doctora Carlota Monroy, ha realizado en Guatemala. Y los invito a que lo vean, les va a motivar un montón y los va a informar de una manera increíble que yo no podría informarles. Pero yo trabajo con abejas, entonces, ¿cómo es que cambié de chinches a abejas? Esta es la doctora Carlota Monroy. Y eso es otra cosa que me encantaba de ella. Ella era la primera, si vamos a ir al campo, ella tenía que ser la primera en estar ahí, en revisar las casas, nos enseñaba directamente cómo hacer el trabajo. Pero ella también iba, porque al mismo tiempo de que estaba buscando los chinches, ella trataba de encontrar formas de ayudar a las comunidades a transmitir el conocimiento que algunas comunidades tenían para mejorar las viviendas y la calidad de vida de las personas. Y de pronto ella empezó a notar que habían estas cajitas y eran colmenas de abejas nativas. Y ella dijo, ay, qué interesante. Y sucede que en Guatemala sí hay cierto aprovechamiento, es un poquito más como local, se podría decir como de la familia, pero en otras regiones como en México realmente ese aprovechamiento es increíble, es súper masivo y comercial donde se aprovecha todo, la miel, el propóleo, el polen, y se vende de una manera incluso más cara que la miel normal. Como pueden ver acá, este frasquito de miel acá, de una abeja nativa, vale $4 y son 30 milímetros.
Entonces, imagínense la ventaja económica para las personas que tenían esas colmenas, aparte de que también es beneficioso para su propia salud. En ese tiempo, pues también por un montón de situaciones y trabajos que también me quedaría muy corta explicando, pues Eunice Enríquez entró a trabajar con las abejas nativas y más adelante pues ella fundó su propio grupo y más adelante pues se independizó y formó su propia unidad que ahora está en SECON y trabaja con abejas. Pero como yo quiero que se enamoren también de las abejas, pues les voy a contar que las abejas tienen una fuerte relación con las culturas ancestrales de nuestros países, tan fuerte, pues como ven en México se aprovechan todos los productos, ya tienen un sistema como más tecnificado para tener los nidos. En Guatemala el sistema pues es un poquito más tradicional, donde pues troncos y ecológico también, troncos naturales que se han quedado allí, los toman sin necesidad de deforestar y los usan para que las abejas hagan sus nidos y tienen sus propios como sistema de nidos donde ellos pues cultivan a las abejas y ven que también en los diferentes idiomas, las abejas van a tener también sus nombres en esos idiomas. No solamente en español, pues obviamente están relacionadas con las culturas ancestrales. Están relacionadas que en excavaciones en Nacún, que es un sitio arqueológico en el norte de Guatemala, en Petén, se han encontrado nidos de abejas dentro de los sitios arqueológicos, ya incluso con señales de estar un poquito fosilizados, indicando que pues eso ya existía. Y incluso en los códices mayas, como este códice, creo que es el de Madrid, pues pueden ver cómo se discute sobre la forma de realizar meliponicultura. Incluso ellos ponen dibujos de las abejas nativas. Incluso hay un dios abeja que han escenificado en templos, en vasijas. Las abejas son súper importantes y están súper relacionadas con nuestras culturas ancestrales de una manera increíble. Y no solamente en Mesoamérica, sino que también yo he observado muchos documentales de cómo está muy relacionado con culturas en Brasil, por ejemplo. Entonces, en todo el neotrópico hay una relación muy estrecha. Pero aparte de esa relación cultural y el valor económico que las abejas pueden proveer, hay algo muy importante de ellas y es que son polinizadores muy importantes, incluso en muchas ocasiones más importantes que la abeja melífera que es introducida. Y lo más importante es que sus poblaciones están en grave peligro. Entonces yo dije así como, ay, qué bonito todo el trabajo que están haciendo, pero mi pasión pues era la genética, yo seguía en genética. Pero en ese momento pues hubo una coyuntura en Guatemala de que había una muerte masiva de abejas y entonces yo escuché de pronto sobre esas noticias y todo, pero entonces el gobierno vino y dijo, necesitamos resolver este problema. Y bueno, ¿qué laboratorio trabaja con genética y con abejas? Pues el ENAP, en ese momento era todavía el ENAP. Entonces fue así como nosotros tomamos ese problema, escribimos un proyecto, lo metimos, obtuvimos el financiamiento y entonces empezamos a estandarizar los métodos, porque en ese momento la moda era los virus. Y por eso todo el mundo decía, es que son virus los que están matando a las abejas, pero los virus son virus ARN. Y en ese momento era como un poco más difícil trabajar eso en Guatemala. Entonces Claudia Calderón, que es la foto que estoy aquí compartiendo, ella fue la que se fue primero a entrenarse, luego vino y juntas estandarizamos la técnica en Guatemala y monitoreamos por 2 años varias colmenas de Apis mellifera en el suroccidente de Guatemala, encontrando que de 4 virus que eran reportados a nivel mundial, habían 3 que eran pues los más predominantes, los encontrados en Guatemala. O sea, sí habían esos virus en Guatemala. Y quizás se me olvidó decir, pero este es a nivel poblacional. El anterior también es a nivel poblacional. Entonces, hasta ahorita solo estoy como en una categoría de la ecología, que es el nivel poblacional. Eh, pero entonces yo ya estaba así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero yo seguía viendo esa maravillosa diversidad de las abejas. Es que hay 20.000 especies de abejas en todo el mundo. Imagínense eso. Y nosotros apenas conocemos Apis mellifera, por ejemplo. Y yo miraba los colores, las formas, todas las adaptaciones que tienen para poder realizar el proceso de polinización, como que los pelitos que se llenan de polen cambian dependiendo de la familia. Hay unas que lo tienen en la pancita, como ven en esta foto aquí, de la flor lila,
Otros lo tienen en las patitas, que es lo más general en el grupo Apida, donde pertenece Apis mellifera. Y los colores, a mí me encantaban estos que tienen como colores metálicos, es la familia Alictive. Y tienen que recordar eso porque me encantaron tanto que yo dije, ay, sí, yo quiero trabajar algún día con esas abejas, con las abejas Alictive. Y aquí hay una chiquita que se llama Dialictus, que se ve un poco insignificante, pero cuando uno le hace zoom, tiene también esos colores metálicos tan bonitos. Yo decía, ay, yo quiero trabajar con Alictus, son lindos. Entonces, recuerden eso, porque uno, cabal, como dicen, ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede cumplir y se me cumplió. Entonces, les voy a contar más adelante cómo fue eso. Yo decidí entonces que quería dedicarme a estudiar pues la diversidad de abejas y quería ver, era más que todo dirigido a genética, quería hacer genética del paisaje porque era mi sueño desde el inicio, pero al final terminé trabajando con diferentes niveles de diversidad a nivel individual, los genes, a nivel de especies y a nivel de ecosistemas. Eh, y para eso quería ver como cuál era el efecto del paisaje en la diversidad de las abejas en un tipo de agricultura o práctica tradicional de agricultura que se llama milpa, que yo estoy segura que todos han escuchado hablar de eso, porque a mí también, también lo había escuchado hablar, pero no conocía en su plenitud de qué se trataba. Y pues entonces dije, bueno, vamos a trabajar eso. Y les voy a hablar un poquito de Mesoamérica porque pues no es propaganda para que les guste Mesoamérica, pero es que realmente nuestra región es maravillosa y no solamente es un hotspot de diversidad, es que también es un hotspot de diversidad de plantas cultivadas. Muchas de ellas que son importantísimas a nivel mundial, que son altamente consumidas como la calabaza, el aguacate, los frijoles, el chile, el maíz. Y lo impresionante es que la mayoría de estas plantas son súper dependientes de la polinización. Por ejemplo, la calabaza sin polinizadores no produce frutos. Entonces es interesante porque son de esta región y se desarrollaron, evolucionaron a partir de su relación con abejas nativas, pero se están comercializando a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial hay una necesidad de alimentar a la gran población humana que existe, pero la gente cree que aumentando las áreas de producción, pues puede cumplir con eso, pero a la vez que están aumentando esas áreas de producción, están deforestando más bosque y de esa manera están destruyendo los hábitats de las abejas, que son los polinizadores de esos cultivos. Y hay lugares como China, donde incluso han llegado a perder todos sus polinizadores, que incluso la gente tiene que hacerlo a mano. Entonces, esto es un problema muy grave. Y es interesante de ver que han habido reuniones de plataformas que han tratado de ver ese problema de los servicios ecosistémicos, cómo se resuelve el paradigma entre más áreas de cultivo, pero respetar a los polinizadores para que puedan brindar el servicio. Y ellos han llegado a ver que hay conocimiento tradicional que sirve, que podría ser una respuesta. Entonces, ahí viene otra vez la milpa. No fue mi elección que yo quisiera trabajar en este sistema tradicional, es que simplemente está presente en toda la región. Era imposible sacarlo de la ecuación. Es tan presente que mi tutor incluso dice, yo creo que María André no me va a decir que miento. En Europa son grandes monocultivos donde uno llega a los cultivos y no hay nada, solo el cultivo. Y eso está triste porque cuando hubieron tiempos de sequía todo se quedaba muerto, café. En cambio, en Latinoamérica, mi tutor dice que él llegaba a ver cultivos y decía, ay, ¿y cuándo vamos a llegar al cultivo? Y le decían, ya estás en el cultivo, porque él miraba todo verde, con un montón de plantas, y eso es lo que permite la milpa. La milpa, más específicamente, pues es ese cultivo mixto que tiene la mezcla de maíz, o sea, cultivos tradicionales, maíz, calabaza, frijol, chile, tomate, va variando según el área, pero se le ha llamado también a todo el sistema. Es bastante más estudiado en México y se ha observado que normalmente, pues sí, se corta y se quema un área, normalmente es pequeña, pero esa área se usa para tener algún cultivo y posteriormente milpa o milpa y luego se deja descansar porque
este conocimiento tradicional ha visto que es necesario dejar la tierra descansar y que los cultivos que hayan, como la milpa, que también ayuda a que regresen ciertos nutrientes, pues dejen que esos nutrientes regresen y luego dejan que hayan varias etapas sucesivas hasta llegar a bosque maduro. Entonces, esas etapas sucesivas permiten que haya muchísima heterogeneidad. Y eso es lo que precisamente mi tutor veía, esa heterogeneidad de muchas plantas juntas, mezclado con algunos cultivos. Entonces, hay varios estudios donde incluso han visto que mamíferos son beneficiados, las plantas también, pero hasta este momento no había nada con insectos. Entonces yo dije, bueno, mi tesis lo voy a ver. Entonces trabajé en Yucatán con el chile habanero en esta primera parte y puse el paisaje en tres categorías. El primero eran cultivos, el segundo era esa mezcla resultante de la milpa, donde habían cultivos, pero también habían diferentes tipos de sucesiones vegetales. Y el tercero era como un bosque maduro. Quería ver cómo estos tipos de paisaje afectaban la diversidad de abejas, las abejas en general, la riqueza y la abundancia, pero también de abejas específicas. Y quería ver cómo todo eso al mismo tiempo influenciaba en la producción de habanero. Y aquí fue bien interesante de ver que el bosque y esas áreas naturales que yo llamé aquí FGP tenían un efecto positivo en la abundancia de las abejas en general, pero principalmente en la abundancia de una abejita llamada la Undialictus SP1, porque no había ningún registro taxonómico. Y esa abejita precisamente es un alíptido. Y esa abeja era tan grande el impacto que era responsable de más del 80% de la polinización en habanero. Entonces yo dije, ay, qué bonito, me encantó ese trabajo. Yo no había trabajado tan profundamente con ecología. Entré a esta parte de ecología donde ya ven que hay trabajo de comunidad porque se está viendo la estructura de las poblaciones, ya hay trabajo de ecosistema porque se ve el efecto de la polinización y me encantó. Y luego dije, bueno, las Ceogloss son, a mí me gustan los halífidos, vamos a tratar de ver la taxonomía. Les he de decir que esto fue realmente como la parte más dura de mi doctorado. De hecho, en mi doctorado únicamente yo pude hacer una descripción de la diversidad genética de los grupos taxonómicos que había, que es el primer paper que está acá, el primer artículo. Porque es tan difícil, ustedes ven ahí, son diferentes especies, pero a simple vista parece la misma. No se pueden diferenciar morfológicamente, esos son los principales problemas. Morfológicamente son muy similares, miden 3 milímetros y es llamada la pesadilla de los taxónomos de abejas. Esta era la pesadilla de los taxónomos de abejas y había decidido meterme allí porque eran alíctidos y a mí me encantaban y yo quería trabajar con ellos. Entonces mi sueño se me estaba haciendo realidad, pero se me estaba convirtiendo en una pesadilla, donde, dicho sea de paso, pues estando yo en Alemania, me imaginaba ese duendecito que me decía, tienes que averiguar mi nombre, tienes que averiguar mi nombre, si no tú me llevaría a tu hijo, y mi hijo pues era mi tesis. Entonces yo estaba así como horrible, la experiencia era una pesadilla. Yo busqué a uno de los taxónomos expertos a nivel mundial para pedirle ayuda. El taxónomo me dijo que no tenía tiempo y me quedé así como, ¿qué hago? Yo sufría, yo lloraba, yo pensaba cómo me metí en esto, pero pues algunos taxónomos mexicanos con los que yo había empezado a trabajar me dijeron, no te preocupes, vamos a entrarle. Entonces empecé a trabajar y pues sí, pude poco a poco, después de muchos años, encontrar ciertas características morfológicas que me ayudaban a diferenciar a las especies. Y entonces finalmente pude describir 7 especies de Adialictus para Yucatán, que es la segunda publicación, que la hice después de que terminé mi doctorado, porque era tan difícil y me llevó tanto tiempo que no lo pude hacer durante el doctorado. Así que parcialmente Rupelstinsky ganó porque no pude averiguar el nombre durante el doctorado, pero lo hice después. Por supuesto, mi sueño era genética de poblaciones y geografía, paisaje y todo junto. Entonces ahí está otra parte otra categoría de ecología que es el paisaje. Y para eso trabajé con una abeja sin aguijón, una abeja nativa y un abejorro. Y pues esto es genética de poblaciones. Ahí solamente vi cómo está la estructura de las poblaciones y se puede ver re bien que pues, sí hay diferenciación en ambas. Los colores indican diferentes grupos genéticos. Pero yo quería ver qué
qué parte del paisaje estaba afectando esa diversidad genética. Entonces usé un método, un programa llamado Circuscape, que usa la teoría de circuitos electrónicos, donde obviamente uno piensa que tal vez las especies se mueven de forma lineal, pero en realidad no se mueven así, como es la primera imagen acá de Centroamérica, sino que en realidad se mueven dependiendo de qué barreras haya. Entonces, se van por otro lado si hay una barrera y así es como se mueven las corrientes eléctricas también. Si hay barreras, se mueven por otro lado buscando sus vías y así es como este método analiza. Y para eso, pues necesito usar matrices del paisaje, usé bosque, usé diferentes tipos de cobertura vegetal, elevación y distancias geográficas. La primera es la abeja sin aguijón y pueden ver que es una gran bola ahí. Y en realidad, pues el área tal vez era muy pequeña y no tuve suficiente poder estadístico para determinar qué la afectaba. Pero el segundo es el abejorro, donde trabajé, esto es todo el centro de Guatemala y pueden ver que sí hay unas vías de transmisión. Y estas vías precisamente pues van donde hay menos resistencia, que es cuando veo el análisis me indica que es, bueno, lo que tenía un valor significativo era elevación y tipo de bosque. O sea, indicaba qué áreas que son más bajas, donde no hay bosque, eran barreras para los abejorros. Y eso es lo que se veía en esas vías. Entonces, ahí yo estaba como iluminada. Yo decía, ay, por fin pude trabajar de una manera súper bonita para entender cómo es que se da este proceso de relación entre el paisaje y la diversidad genética. Pero ya se me habían abierto los ojos sobre la ecología y todas las cosas súper interesantes que se podían estudiar y pues quería trabajar algo más con comunidad. Entonces estaba trabajando en paralelo también con Eunice Enríquez con las calabazas, ella estaba estudiando polinizadores en calabaza y teníamos redes de interacciones. Y bueno, así brevemente son bastante complejas, pero pues la primera es especialización que pues lo dice la palabra, es qué tan especializados están los individuos dentro de la red y por lo tanto qué tan especializada está la red. El segundo es anidamiento, que es qué tanta relación tienen las especies generalistas con especies especialistas. Y el tercero es modularidad, que es cuando especies de abejas, por ejemplo, se relacionan con solo ciertos grupos de plantas y forman así como grupitos, módulos. Todo esto determina la robustez de la red y también el número de interacciones es importante. Entonces yo quería ver, porque tenía información genética de la calabaza, qué tanto la diversidad genética de la calabaza ayudaba a aumentar la robustez de la red, de la comunidad de abejas, o no, y cómo se influenciaba por el paisaje. Entonces es interesante porque en general se vio que cuando la diversidad genética era alta, en general las redes de interacciones también tenían valores altos y eran muy robustas. Lo más interesante es acá. En negrito, ustedes van a ver cuando la diversidad genética es baja. El impacto que hay del paisaje en las redes de interacción, en el número, es mucho más fuerte, mucho más dramático. Al haber menos bosque, pues son mucho más bajos los valores de las redes de interacciones. Pero cuando la diversidad genética era más alta, ese cambio es mucho más suave, mucho más moderado, sugiriendo que la diversidad genética es un buffer para el efecto del ambiente. Entonces, yo estaba encantada. No solamente puedo trabajar con otros valores de la ecología, es que también los puedo ver con genética. Y bueno, regresando otra vez a nivel poblacional, quizá no tanto poblacional, porque aquí ya trabajé con otras abejas, pues quería seguir con virus. Entonces vi la presencia de virus en abejas melíferas y en abejas silvestres y ver qué tanta presencia había de esos virus. Por ejemplo, aquí está el virus de la celda negra, está presente en todas las abejas, tanto Apis mellifera, que es manejada como las abejas silvestres, y Apis mellifera y una abeja silvestre son las que más virus tienen, sugiriendo pues que sí hay una dispersión de estos virus. Mi pregunta también ahí era cómo se afectaban las poblaciones y cómo era el servicio de polinización. Entonces, primero, cómo se afectan las poblaciones. Pues se ve que las poblaciones de Apis mellifera y de una abeja sin aguijón disminuyen con la presencia de los virus, sugiriendo que puede haber algún problema al servicio de polinización. Y luego, pues precisamente vi, wow, es cierto, el servicio de polinización a café, porque se realizó sobre café este estudio, es importante
o el servicio es bastante fuerte cuando, principalmente cuando hay una abeja sin aguijón, que es la que está aquí abajo, y también cuando está Apis, aunque la abeja sin aguijón parece ser como que tiene más importancia porque tiene más factores donde tiene influencia. Entonces, ¿cómo es el servicio de polinización cuando los virus están ahí? Pues también lo analicé y al parecer la producción de frutos de café se ve disminuida cuando hay la presencia de este virus. Se recuerdan, era el más común, el de la celda negra, sugiriendo que puede ser debido a la disminución en las poblaciones de abejas. Entonces, wow, pues sí, esto es otro tipo de ver a nivel de poblaciones y a nivel de ecosistema, pero enfocado en otro tipo de análisis. Pero bueno, ya tal vez es suficiente. ¿Se acuerdan? Hemos visto varios de los niveles, pero hay uno que todavía no hemos visto y es el de biosfera. Y es que esos estudios son normalmente más difíciles porque significan un estudio global. Y este es un estudio que realizamos en colaboración, varias personas de Guatemala, de la unidad de la doctora Enríquez. Contribuimos a los datos para poder entender cómo el uso del suelo, si es cultivos, si son áreas de casas, si hay bosque, cómo afectaba la diversidad en sus diferentes niveles, alfa, beta y gamma, pero también cuando se veía diversidad a nivel taxonómico o filogenético. Y aunque es un poquito lógico, pero ayuda mucho, se ve que la agricultura y la urbanización definitivamente afectan la diversidad local y la regional en comparación con las áreas naturales, que es lo contrario. Pero lo más interesante acá, porque a veces hay estudios donde hay resultados un poco contradictorios, es que esto es más marcado cuando es a nivel taxonómico. Pero cuando se ve otro tipo de nivel de diversidad como el filogenético, eso no es tan fuerte, no se observa tan fuerte. Entonces, indica que hay que tener cuidado de qué se está comparando. Si es taxonomía de especies y qué tipo de diversidad se está viendo. Lo otro que fue interesante, que también es un poco lógico, es que la diversidad beta, que es el cambio de especies de un sitio a otro, pues se mantenía o incluso parecía aumentar con las áreas urbanas. Y esto también es lógico porque lo que está indicando es que de alguna manera esos sitios están separados y pues la identidad o las especies que están en cada grupo son diferentes. Esos lugares son únicos y están amenazados por el tipo de uso de suelo que se encuentra ahí. Entonces es un ejemplo de cómo hay otro nivel de ecología que es a nivel biosfera y aunque muchos creerían que se necesita llegar a niveles altísimos de ecología para poder trabajar esto, pues no, hay muchas personas que desde sus etapas tempranas de la carrera empiezan a trabajar solo con este tipo de análisis. Por supuesto, tienen que tener muchos conocidos para poder juntar los datos, pero hay mucha gente trabajando solo a nivel de biosfera. Y bueno, este es en general como los diferentes tipos de estudios que se pueden realizar dependiendo de la organización de la ecología. Pero les quiero hablar un poquito de las limitaciones que yo creo que más o menos les fui contando. El primero es el reconocimiento desigual de la trayectoria previa, especialmente para nosotros los latinos. Y eso se los expliqué mucho, o se los mencioné cuando hablaba de residuos dialictos. Yo sufría un montón, es que era imposible. Yo miraba esas abejas y eran todas iguales. Y yo no sabía nada de taxonomía. Yo decía, yo amo los salítidos, pero es que esto es una pesadilla. Vine yo, le hablé al experto mundial de taxonomía de dialictos de este grupo y me dijo que no tenía tiempo. Él pensó que no valía la pena invertir tiempo en mi trabajo. Fui con otro experto que está aquí en la región de Estados Unidos y él simplemente me dijo, dame tus morfotipos y yo les pongo nombre. O sea, de una vez, eso fue peor, me descartó, así como, dame tus grupos y yo les pongo el nombre y sale, yo quedo como la autoridad. Y no, pues yo decidí que iba a sufrir, me gustaban los alíticos y quería sufrir, tal vez soy un poco masoquista, pero yo quería sufrir y decidí trabajar con esto, con la ayuda de los taxónomos mexicanos. Y pues pude trabajar, al final pues hice el draft del manuscrito para describir las especies y cuando lo mandé a revisión y regresó, pues habían muchas cosas positivas, algunas cosas que tenía que mejorar, varias cosas que tenía que mejorar obviamente, y al final firmaba el experto de taxonomía de estas especies a nivel mundial, el que me dijo que no tenía tiempo. Y me decía, con mucho gusto yo te puedo ayudar en lo que tú desees. Entonces al final tuve que demostrar que yo podía trabajar para que pues se valorara el trabajo. Y entonces al final pues sí le pedí la ayuda, le volví a pedir la ayuda y entonces se pudo colaborar y salió un trabajo precioso que al final lo pude publicar. El otro gran problema, la gran limitación que regularmente escucho, yo también lo tuve bastante, la escritura en inglés, pero esto es
un poquito irónico porque es como un truco. Sí es cierto que necesitamos hablar inglés, pero es más que hablar inglés, se trata de tener como la técnica, como la práctica de escribir en inglés, porque yo incluso he revisado artículos de personas que son todos hablantes nativos de inglés y la redacción es terrible. Y hasta tengo que regresar y ver a ver quién era el primer autor. Y no es una persona que habla inglés y la redacción es muy mala. Es que no se trata solo de hablar inglés, se trata de practicar. Y aquí tengo otra anécdota súper, podría decir un poco chistosa, y es que el artículo de Habanero, cuando lo estaba trabajando, lo mandé a una revista muy bonita, que podría hablar otro día de de esa editorial. Lo mandé y de regreso en las revisiones venía un revisor que decía, bueno, antes de decirles lo que decía, mi tutor siempre me revisaba el inglés, mi tutor es británico. Y él siempre revisaba la redacción del inglés que yo había revisado. No se iba sin que él hubiera revisado súper estrictamente todo. Y regresó y venía un revisor que decía, le recomiendo al autor que por favor pida ayuda de un nativo. Y yo así como, ¿qué? Porque había una frase que él no entendía. Entonces yo incluso se lo mostré a mi tutor y mi tutor hizo cara así de, ¿qué? Entonces me dijo, bueno, tal vez sí es muy complicada esa oración. En su estilo británico, pues él había querido hacerlo como elegante, pero lo había hecho muy complicada. Y me dijo, tú, ahora tú corrígela y hazla más simple. Y eso fue lo que hice. Al final yo corregí esa oración que mi tutor británico había escrito y se fue. Así pasó. Entonces es una cuestión de práctica, es una cuestión de que todos se sienten y que empiecen ya. Tiempo para publicar. Uno tiene muchas cosas que hacer y el problema es que la carrera de ciencias en general, sea biología, sea matemáticas, sea sociales, se necesita comunicar ciencia y la comunicación de la ciencia solamente se puede hacer escribiendo y asistiendo a congresos. Y no importa si se hace en español, pero es casi que un hobby. Uno tiene que dedicar tiempo de donde sea y mantenerse uno constantemente escribiendo. Y es que al final de cuentas es bonito porque no se trata solo, como algunas personas creen, que por ego, sino que es hasta como, es de comunicar lo que tú has hecho para que otros puedan entrar y discutir y mejorar. Al final, yo siempre he tenido la experiencia que a veces los revisores han sido muy duros. Pero después de pasar el proceso de revisión y realizar los cambios que ellos piden, el trabajo me parece siempre mucho mejor. Entonces es un proceso de construcción junto con las demás personas. Y por lo mismo es que es necesario que se vuelva un hobby, porque uno tiene que aprender a comunicar la ciencia, a estar en la comunidad científica y platicar del trabajo que uno tiene. En mi caso, pues había otro problema, que era la vida en Alemania, que es un tercer idioma. Yo creo que Jennifer platicó de eso, porque con ella el caso era hebreo, ¿verdad? Y incluso no solo de vivir, sino que también nos ha tocado a veces cosas profesionales, hablarlas en alemán. Y pues ahí, ni modo, a uno le toca nada más practicar y tirarse al agua. Y pues con el tiempo pues se va dando. Otro problema son las barreras culturales. eh, que es más que todo, creo que en general los latinos somos como más suaves, más diplomáticos, no somos directos, sino que nos vamos por las ramas, mientras que acá en Europa sí es así, muchas culturas son como muy directos y además siempre van con cuál es tu gol. Tienes que tener siempre en la cabeza cuál es tu gol principal en cada actividad y ahí tienes que ir y ahí tienes que directamente mencionarlo. Son muy directos, pero también es algo como cultural. Entonces eso ha sido como un problema, porque a veces creo que nos vemos como, tal vez queremos ser amables, pero nos vemos tal vez como un poquito inseguros. Entonces, eso es algo en lo que se podría decir que es un batallo, porque pues uno no puede cambiar la cultura de donde salió, pero sí se puede aprender y uno en el camino pues va haciendo aliados. En la actualidad, pues todavía tengo bastante trabajo con el trabajo de café y pasamos unas encuestas donde hay bastante sobre conocimiento de abejas en cultivos de café. Si hay alguien que estuviera interesado en trabajar, pues algo como social relacionado con polinizadores, pues me encantaría trabajar con una persona. Es bienvenido. Sobre café hay muchísimo todavía. Se trabajó en áreas que habían áreas
como es en Latinoamérica, en los neotrópicos, pues había muchas áreas seminaturales alrededor y al mismo tiempo que floreaba el café, floreaban las áreas seminaturales. Entonces había como cierta competencia y me gustaría como ver eso, pero todavía es como un montón de trabajo. Entonces ahí está mi correo. Aparte de eso, en los últimos años, pues estuvimos trabajando con patógenos en Apis mellifera. Por ejemplo, esta mosquita, que es una mosca que llega a las colmenas y empieza a invadir a los adultos. Pero lo curioso es que se ha demostrado que esos parásitos, esos patógenos, pues están muy relacionados con las abejas silvestres. Entonces hay como teorías ahí de que se dice que la apis pasa los virus a las abejas silvestres, pero acá parece ser que las abejas silvestres le pasan la mosca a las apis. Entonces, metimos un proyecto con Andrea Pérez y era la intención como ver, conectar moscas de abejas silvestres y abejas melíferas para ver, luego hacer una filogenia, extraer el ADN y hacer una filogenia y ver si hay similitud genética que puede indicar que hay una dispersión. Entonces, también ahí tenemos este espacio para todos los que quieran trabajar y ahí está el correo de Andrea. Y bueno, eso es todo. Aquí les dejo con las cosas deliciosas que podemos comer gracias a las abejas, especialmente que son de nuestra región. Y pues si tienen preguntas, estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, Patti. Aquí te están mandando reacciones, no sé si las estás viendo. Esperad, es que tenía la cosa de compartir, entonces no podía ver Bueno, pues mi hermoso. Ah, sí, te ya. estamos mandando Gracias. reacciones, Patti. Muchísimas gracias por presentarnos un tema muy interesante. Para mí ha sido, o sea, me dejaste pero sorprendida y creo que hay dos cosas que me han encantado. Tu pasión por lo que, por lo que haces, entonces para uno es más Y fácil mi seguirte, sufrimiento. aunque no, porque al final es cuando transmitís la pasión, también es como, no sé, uno se engancha más a lo que estás presentando. Y me encantó, más que limitaciones, yo creo que son consejos que has dado. Yo me sentí muy identificada con varios de los que dijiste, así que creo que son excelentes consejos para, pues, para todas, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias, Pati. Dejamos el espacio abierto para preguntas o comentarios. A ver quién se anima. Yo. Adelante, Patricia. Bueno, no tengo una pregunta, Patti, pero sí un comentario, porque me ha parecido, bueno, me pareció muy interesante tu plática, pero me encantó también, yo soy bióloga y soy ecóloga y también trabajo con animalitos, ¿no? Entonces, me ha encantado la forma en cómo tú también lograste explicar de una forma tan sencilla temas y conceptos que son súper complejos, ¿no? Entonces, Yo creo que todavía quedaron no muy explicados. bueno, pero hay tiempo limitado, ¿no? Y cubriste bastantes cosas, pero yo creo que esa parte, sí, ¿no? Te quería dar como un poco ese feedback, que son temas que son bastante complejos y creo que hiciste un muy lindo trabajo de, de enmarcarlos como que en una historia de todo lo que has trabajado y de expresarlos de una manera que es increíblemente sencilla para que todo el mundo lo pueda seguir, ¿no? Entonces, eso. Y sí, me encantó como este storytelling, ¿no? De como que toda tu trayectoria y los temas y demás. Entonces, sí, fue una práctica muy interesante. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? Aprovechen. Mm, pueden ver que también mi taza es de abejas. He de decir que esto del storytelling no lo aprendemos en Guatemala. Es algo, creo que en Guatemala solo nos ponen como a leer un montón y a aprender sobre teoría, diferentes especies. Pero mi tutor, tal vez porque es británico y los británicos como que tienen mucha difusión, él era muy enfático en eso de transmitir la ciencia. Y más adelante, pues ya hablando con otras personas y en ciertos cursos donde he ido, pues también lo ha repetido mucho. Y cabal,
el storytelling es importante, pero el storytelling viene como del objetivo que tú tienes. ¿Cuál es tu objetivo? Y dependiendo de eso, pues tú ya vas contando la historia y es súper importante. Siempre nos dicen como, es que los artículos científicos, incluso en el curso que está bastante un poco de cómo escribir grants para financiamiento, es que la forma como debes escribir es con una historia. Tienes que contarles para que sea fácil, para que sea accesible. Y creo que es algo que he aprendido con el tiempo, tal vez con mi tutor principalmente, y tal vez también en algunas personas sea más innato. Interesante esto, Pati. Creo que lo dijiste muy claro, no nos enseñan a hacer esto Mm. en Guatemala en general. Habrán excepciones, pero en general no lo hacen. Tenemos una pregunta, bueno, dos preguntas en el chat. Son de Andrea Pérez. La primera, bueno, te da las gracias por compartir tu experiencia en investigación. Y ella lo que pregunta es si existe otro cultivo, aparte de la calabaza, que dependa al 100% de la polinización. Esa es la primera pregunta. Sí, sí hay varias, toda la familia de las brasicáceas dependen de la polinización, esos son brócoli, ¿qué otros es? La coliflor y colinabo, todos los que son brasicáceas dependen al 100% de la polinización. Hay muchísimos más, creo que el frijol también, el tomate. El tomate que es súper importante, yo creo que en cada comida que necesitamos comer tomate. El tomate es 100% de la polinización, porque sin polinización produce un frutito, pues el frutito se pudre o se cae. Y eso es bien interesante porque el polinizador más importante es un abejorro. Y esa es la razón por la que hay varios países en Centroamérica, lamentablemente no, pero hay varios países que se han dedicado como a apoyar abejorros y actualmente los abejorros ya no son abejas silvestres, sino que son abejas manejadas. Los han creado para poder venderlos, para que sean usados en los viveros de tomate. Entonces el tomate es uno de los principales. Eh, bueno, esos son de los que me recuerdo ahorita. Gracias, Pati. Y Andrea también pregunta que cuáles han sido los resultados más importantes en cuanto a polinizadores y café. esto es algo bien bonito. Aquí no pude, bueno, medio se los mostré, que una abeja sin aguijón parece ser como la más importante proveyendo polinización. En los análisis que realizamos, incluso vimos que Apis no siempre era muy efectiva. Y esto es como bastante interesante porque este no es el primer estudio que lo dice, hay un estudio global, uno de nivel de biosfera, que se realizó con varios cultivos en varios países y ellos pudieron observar que Apis mellifera, no vayan a matar las colmenas, si alguno tiene colmena no las van a matar, pero Apis mellifera no es la polinizadora más importante de los cultivos, sino que son las abejas silvestres. Las abejas silvestres e incluso insectos que no son abejas, como algunas moscas, son más importantes polinizadores que Apis mellifera. Les sacan como 2 o 3 veces la producción de lo que Apis mellifera produce. Por supuesto, cuando no hay nada, pues Apis es la solución. Muchos agricultores compran colmenas de Apis y creen que ya resolvieron su problema, pero no son tan efectivos, pero tampoco es para, mi tutor me dijo, cuando yo le mostré los resultados de café, me dijo, porque había una finca que tenía cada 500 metros una colmena, y me dijo, no les digas a los apicultores, van a matar las colmenas. Entonces, Apis no es lo más importante, y esto es un poquito incluso controversial, porque a nivel mundial es una alemana que está, yo estoy en Stuttgart y ella está en Freiburg, que es como una hora y media de acá, y ella es la experta a nivel mundial de polinización en café, y por supuesto que ella solamente ha estudiado en Asia y en África, donde el café pues es original, pero también la Apis mellifera es nativa, y ella siempre ha encontrado que la Apis es el polinizador más importante. Pero mi estudio tampoco es el primero. Hay un estudio en México, en Chiapas, precisamente, que Chiapas es un poco parecido a Guatemala, que también encontró que incluso la apis era perjudicial a veces. Entonces, eso es interesante porque parece haber como un cambio de dinámica del polinizador dependiendo de la región. Y por alguna razón aquí, tal vez porque la apis es exótica y no está adaptada a la región y es más sensible, pero por alguna razón, o sea, no se sabe exactamente cuál, pero por alguna razón apis es menos efectiva para el café.
Entonces, sí, ese es uno de los resultados del café, pues es súper interesante, pues las abejas sin aguijón son importantísimas en el café aquí, que hay que recalcar. Y es claro, Gracias, incluso el Pati. 50% aumenta de la producción. Gracias, Pati. Tenemos otras preguntas. Ahora es Mariam Salazar quien te las hace. Dice, buenos días, solo por curiosidad, ¿ha trabajado con la relación entre polinización y árboles nativos? ¿Y cuál es la importancia de la polinización en los bosques? Sí, hay un estudio, no hecho por mí, sino que es un estudio general. Déjame recordar, el 75% de los cultivos necesitan polinizadores y el de plantas con flores en general es como Olerton, que es un británico también, él decía que era como el 85%, pero creo que hay un estudio más reciente que dice que incluso es mucho más grande, el 90% de las plantas con flores necesitan polinizadores. Y eso es porque, o sea, ese número ha subido porque normalmente cuando se hacen estudios globales, los trópicos están menos representados, hay menos estudios de nuestras regiones. Pero en los últimos años ha habido mucho más estudios de los trópicos y los trópicos son mucho más dependientes de la polinización. Entonces, ese aumento de la cantidad de plantas con flores que necesitan polinizadores es debido a que se han incluidos áreas tropicales. Entonces, aquí en los trópicos es todavía más. Genial, Pati, gracias. Y hay otra pregunta más de Mariam Salazar. Dice, recuerdo que había dicho que Apis mellifera tenía más contagios por virus. ¿Es posible que ellas lo transmitan a las abejas nativas? Esa es la discusión que se tiene en nuestro estudio. Sí observamos como un patrón. Lo que sucede es que eso es otra cosa que también es interesante. Las abejas nativas, yo me sentí un poco decepcionada cuando empecé a revisar los virus en las abejas nativas, porque la prevalencia de virus era muy baja y cuando estaba presente el virus muchas veces la carga viral, también se ve carga viral, era también mucho más baja. Y pues sí, la presencia siempre en los mismos sitios donde hay apis está en las abejas sin aguijón. Entonces sí, sugiere que hay una dispersión, pero también sugiere que de alguna manera las abejas sin aguijón, las abejas nativas, tienen más fuerte sistema inmune y resisten más a las enfermedades. Entonces, sí, hay otros estudios en otras partes del mundo donde pues sí se ha logrado demostrar más directamente esa relación, pero por alguna razón las abejas nativas son más resistentes. Una posible explicación, hay una científica que está trabajando con virus, es de que parece ser que todos estos virus que se han examinado son virus que se han visto en Apis mellifera, pero hay muchos otros virus que también existen en las abejas sin aguijón. Entonces se cree que puede ser que en realidad pues las abejas sin aguijón se ven afectadas por otros patógenos y pues por eso mismo son como resistentes a los virus que traen las apis. Como toda dinámica epidemiológica que es súper complicada, lo vimos ahorita con todos estos años con la pandemia de coronavirus, eso puede cambiar. Puede ser que por cuestiones, porque las abejas al final se ven afectadas por el estrés que les causa muchas cosas, la presencia de insecticida, deforestación. Puede ser que con el tiempo, si la deforestación es mucho más grande y se ven más estresadas, que la dinámica de sus virus cambie y no solamente pues si estén recibiendo los virus de las apis, sino que se vean terriblemente afectadas y las poblaciones empiecen a declinar. No solamente se da con el virus, con apis, perdón, sino que hay un estudio también donde abejorros que no eran originarios de ciertos lugares fueron introducidos, como los Venom, para poder polinizar. Y esos abejorros llevaron virus y se pasaron las abejas silvestres. Entonces, sí, parece ser que es más como de las abejas manejadas a las abejas silvestres el paso de los virus. Gracias, Pati. Bueno, pues no sé si alguna tiene alguna otra pregunta. Todavía tenemos espacio. Bueno, creo que no. Pati, muchísimas gracias por darnos este espacio y compartir tus Solo quiero presumir experiencias. la camisa. Ay, sí, No por sé, no sé. favor. Espero que la vean bien. Es Ahí tenés mujeres en la a ciencia. mujeres científicas Ajá, tremendas, ¿eh? Brutales. sí. Está muy bonita, Pati. Ahora sí.
Pues Patti, muchísimas gracias por compartir tus experiencias, tu trayectoria con nosotras. La verdad es que ha sido, para mí ha sido increíble y creo que todas hemos disfrutado mucho. Muchas gracias. No sé si tú quieres decir algo antes de despedirnos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que desde que Nereida fue la primera que me habló sobre esta iniciativa, a mí me pareció genial porque yo recuerdo que fue precisamente cuando yo escuchaba a Carlota hablar sobre su trabajo que yo me sentía tan motivada, tan fascinada, que me metí con tanta pasión en la biología. Entonces, pienso que diferentes científicas en diferentes áreas vengan y transmitan lo que han vivido. Tu presentación, por ejemplo, María André, fue maravillosa, hasta lloré cuando mostraste lo de la felicidad de los padres al ver a sus niños caminando con los prototipos. Entonces, a mí me parece maravilloso que se pueda hacer esto y que pues nos sintamos acompañadas, no solas, sino que veamos que hay otras personas trabajando, sufriendo, luchando por todo lo que nos gusta y por la ciencia en Guatemala. Gracias, Patti. Y igual, pues yo creo que es buen momento para decirles que están abiertas las, o sea, si ustedes quieren dar una sesión como parte de este grupo de sesiones que se llaman de científica a científica, pues por favor, adelante, pueden, no sé, Patti, si te pueden contactar a ti directamente, porque al fin y al cabo, Patti, pues es una de las coordinadoras del equipo 6 que está a cargo de esto. Siéntanse en la libertad, creo que es un excelente momento para compartir experiencias y todas al final aprovechamos lo que nos tengan que o lo que nos quieran compartir, ya sean experiencias, en retos, desafíos, todo es bienvenido y creo que también es una bonita oportunidad para conocer lo que las otras hacen, ¿verdad? Y que son temas tan diversos de los que uno siempre aprende más de algo. Así que pues ahí dejo abierta la invitación a las que están por aquí. Gracias a todas por unirse. Espero que tengan buen día, buena tarde, depende de dónde estén. Y un fuerte abrazo a cada una. Cuídense mucho. Vamos, adiós. Adiós.